Buenas noches, mi nombre es el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón, soy médico gastroenterólogo con especialidad en endoscopia gastrointestinal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece que tiene una relevancia muy importante para la mayoría de las personas y que tiene que ver con la palabra gastritis. Entonces vamos a abordar algunos puntos que tienen que ver con, primero que nada, la definición de la enfermedad, algunas de las causas, cómo hacemos los médicos normalmente el diagnóstico de gastritis y finalmente el tratamiento. Bueno, empezando con la definición, pues en general la definición de la enfermedad o de la palabra gastritis como tal viene de una combinación de lo que es estómago, gastro e itis, que significa inflamación, es decir, gastritis, inflamación del estómago. De esta manera, pues tenemos otros ejemplos como colitis, inflamación del colon, etcétera. Entonces, de entrada nos está hablando de que el órgano llamado estómago se encuentra inflamado. Sin embargo, esta inflamación tenemos que decir que tiene una definición de entrada que para los médicos debería de ser de tipo histológico. ¿Esto qué significa? Significa que tendríamos que observar las células del estómago cómo se encuentran inflamadas y evidentemente eso lo hace solamente un médico llamado patólogo, donde cuando nosotros le damos parte de ese tejido del estómago, él nos dice, tiene gastritis tu paciente. Entonces, en general, esto, como no lo hacemos en todas las personas, como no tenemos la capacidad de obtener este tipo de definición clara, lo hacemos de una manera clínica. Y básicamente muchas personas, de acuerdo a esta clínica, es como ya vienen con nosotros refiriéndose ellos mismos como que tienen gastritis. Es decir, con la presencia de dolor abdominal en lo que se conoce como la boca del estómago o arriba de la boca del estómago. Entonces, así es como la gente viene con nosotros. Sin embargo, el trabajo del médico tiene que ver con la diferenciación de esta gastritis, una gastritis que conocemos como una gastritis potencialmente simple, es decir, un dolor, un ardor a nivel de la boca del estómago específicamente, contra otro tipo de enfermedades que también se pueden manifestar de una manera similar. Entonces, gastritis se define como una inflamación del estómago. Esta definición en la actualidad para la mayoría de las personas es una definición puramente clínica, es decir, dolor en la boca del estómago. La inflamación, el ardor detrás del pecho, el estreñimiento, todos esos no son gastritis. La gastritis como tal solamente es el dolor en la boca del estómago y esto se define de esta manera porque es la manifestación clínica más común. No significa que sea la única, pero es la más común. Ahora, ¿por qué es para nosotros tan importante esta enfermedad? Pues porque tiene una prevalencia muy alta. ¿Esto qué significa? Que toda la gente, todas las personas en el planeta alguna vez hemos tenido gastritis, hemos tenido dolor en la boca del estómago y esto ya sea secundario a algún alimento muy irritante, muy agresivo o alguna condición específica que suceda previamente al dolor. La clave más importante no significa como tal el que no tenga yo este dolor o no lo haya tenido, sino realmente es importante para el médico cuando existe una persistencia como tal de esta manifestación clínica. Es decir, yo ahorita puedo salir, comer un pollito con mole, un pozole, unas enchiladas, es decir, alimentos sumamente irritantes y agresivos, y por supuesto que voy a tener después de eso probablemente dolor e inflamación. Puede ser que tenga el ardor en la boca del estómago o que tenga inclusive datos de reflujo, es decir, ardor detrás del pecho. Sin embargo, esto era algo esperado por el tipo de alimento. Lo mismo puede suceder con algunos otros agentes externos, como por ejemplo el consumo de alcohol, o como por ejemplo medicamentos como la ciprofloxacina o el naproxeno, que inclusive ya son bien sabidos por las personas, las cuales nos dicen, doctor, es que no me cae bien este medicamento, doctor, no me dé medicamento tan agresivo porque me irrita el estómago. Entonces, en general podemos decir que las personas vienen con nosotros con la manifestación de lo que se conoce como gastritis, como este dolor o irritación en la boca del estómago. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas más frecuentes, por supuesto, que tienen que ver de manera inicial con todos aquellos agentes externos
que nos agreden el estómago. En general, el estómago es un órgano muy poderoso que tiene un mecanismo de homeostasis, es decir, un equilibrio que mantiene entre por un lado, algo que se conoce como factores defensivos y por otro lado, los factores ofensivos o ofensores. El factor defensivo tiene que ver con el moco gástrico, el moco gastrointestinal que producimos normalmente a diario, que nos reviste o bueno, se pone en la superficie de la piel del estómago, a la cual llamamos mucosa gástrica. Eso lo secretamos a diario y que evidentemente nos protege de todos los factores agresores que existen. El factor agresor evidentemente es todo lo que entra a nuestro cuerpo en forma de alimento por vía oral. Evidentemente hay algunos otros factores internos, pero en general hablaremos de lo más importante que es lo de afuera, y de esos casos es la comida. Sin embargo, también tenemos otras cosas como por ejemplo el tabaco, el alcohol, medicamentos que nos pueden llegar a afectar directamente el estómago. Y probablemente, digo, en general podemos hablar entonces de causas extrínsecas, externas, donde los alimentos representan la causa número uno. Sin embargo, tenemos también medicamentos, tenemos algunas otras condiciones externas que nos afectan el estómago. Y tenemos causas intrínsecas, y aquí la más importante es el estrés. Efectivamente, el estrés es la más importante. ¿Por qué? Porque el estrés como tal nos provoca una generación constante de ácido clorhídrico. Como les mencionaba, tenemos factores ofensores, factores defensores. El factor ofensor es el factor externo. Sin embargo, también el propio ácido que secretamos los seres humanos nos ayuda a la digestión de los alimentos, nos protege contra bacterias, parásitos, contra virus que vienen en los alimentos. ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, los perritos o los animales, si ellos se lavan sus patitas para comer el alimento? Pues obviamente no. Y podemos nosotros darles alimento inclusive en el suelo, alimento contaminado. Entonces, tú podrías pensar, híjole, pobre perrito, se va a enfermar, se va a morir. Y la respuesta es que no se enferma. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque existen diferentes experimentos que han demostrado que el estómago del humano es 5 veces más débil que el estómago de un animal, como lo es en este caso, por ejemplo, un perrito, donde ellos tienen factores defensivos muy poderosos. El ácido clorhídrico representa una agresión al estómago, pero una defensa para el cuerpo. ¿Por qué? Porque me agrede la propia piel del estómago, la mucosa gástrica, pero me defiende contra un alimento contaminado. Entonces ellos pueden perfectamente consumir su alimento, inclusive del suelo, sin enfermarse. Y nosotros, por supuesto que tenemos que lavarnos las manos, tener medidas de higiene, y al final hay personas que también sabemos que no llevan estas medidas de higiene, que no necesariamente se enferman. Entonces, esto tiene que ver con muchos factores, pero al final lo que quiero expresar es que el estómago es un órgano sumamente poderoso, que para que tú llegues a presentar como tal la gastritis, la inflamación del mismo, requieres ofenderlo demasiado, requieres consumir una gran cantidad de alimentos muy agresivos, o la otra, tener muchas condiciones y sobre todo de manera crónica que lo lastimen. Por ejemplo, el tomar alcohol diario o constantemente, el fumar constantemente, el consumir cierto grupo de alimentos como el chile, el café, el refresco, cosas que ya clásicamente sabemos. También, por ejemplo, existen condiciones médicas que ameritan que utilicemos una gran cantidad de medicamentos, y que esos medicamentos también nos van a agredir el estómago cuando se utilizan de manera pronunciada, de manera crónica. Y el factor intrínseco número uno que les mencionaba es el estrés. Y esto tiene que ver con sobre todo el estrés crónico. El estrés agudo también puede ser una mala noticia, algo que suceda de manera abrupta. Claro que nos puede afectar el estómago, sentimos luego el dolor en la boca del estómago, el vacío, sentimos inmediatamente inflamación inclusive, pero sobre todo nos estamos refiriendo a un estrés crónico. Por ejemplo, ahorita en la época de la pandemia, donde la mayoría de las personas hemos estado pues en general encerrados,
una nueva realidad que no teníamos presente el año pasado o a principios de este mismo año. Entonces es un estrés que no solamente tiene que ver con una enfermedad desconocida, sino también tiene que ver con el hecho de costumbres nuevas, de cosas nuevas, inclusive mucha incertidumbre por el trabajo, por la propia salud, por la economía. Entonces todo esto se conjunta y nos genera estrés. El estrés sabemos perfectamente que genera a su vez la producción de hormonas contrarreguladoras, hormonas nocivas, sustancias nocivas, neurotransmisores nocivos que nos pueden llegar a afectar directamente diferentes partes de nuestro cuerpo y entre ellas una de las más importantes es el estómago, el cual genera un aumento en la producción de ácido clorhídrico de manera constante y eso es una de las causas por las cuales comemos más. Es decir, el estómago tiene unos sensores que nos ayudan o nos dicen que son los sensores del hambre, nos dicen tenemos que comer. Esos son estimulados por el ácido clorhídrico. Entonces, cuando estamos sometidos a estrés constante, una de las explicaciones por las cuales comemos mucho es por la hiperestimulación de estos sensores. Nosotros los estimulamos, bueno, el ácido clorhídrico que se produce constantemente, el cual genera que me dé mucha hambre y por lo tanto estamos comiendo constantemente y subimos de peso. Entonces, lo cual tiene otras consecuencias. Entonces, bueno, en general podemos decir en resumen que tenemos factores externos, factores internos y obviamente menciono todo esto porque cuando hablamos del tema de gastritis son cuestiones que en el tratamiento tendremos nosotros primariamente que atender y obviamente como se van a dar cuenta a través de esta plática, gran parte del tratamiento de la gastritis tiene que ver con la modificación de todas estas costumbres, es decir, tengo que tener un orden en comer, tengo que tratar de evitar ciertos alimentos durante cierto tiempo, tratar de bajarle un poco al tema del estrés, que bueno, obviamente es complicado en muchas ocasiones, pero si se dan cuenta, hay factores que sí puedo eliminar, que sí dependen puramente de mí como paciente. Ahora, la gastritis tiene diferentes fases, tiene diferentes grados y ese es el motivo real por el cual los médicos debemos de investigar qué está pasando con estas personas, con los pacientes que tienen lo que se llama gastritis. En ese sentido, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos para esto? Pues la herramienta diagnóstica primordial o principal, por supuesto que lo representa la endoscopía, que a diferencia probablemente de otras enfermedades como el reflujo, donde el tema de dar tratamiento que se llama tratamiento empírico con medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, siendo el principal representante, y donde eso está probado, donde sabemos que eso está bien, que puede ser factible. En el tema del estómago no es tanto así, porque desafortunadamente muchas veces esta gastritis puede esconderse o inclusive puede simular otras enfermedades distintas y entre ellas hay un grupo de enfermedades que tienen un muy mal pronóstico, que son digamos malas y que es cuando el médico tiene que investigar. Evidentemente sí se puede dar un tratamiento, pero el tratamiento de entrada, como ya hablaremos más adelante, tiene que ver con la corrección de todo lo que ya mencionamos. Primero, con investigar los factores de riesgo. Segundo, con intentar que el paciente los vaya corrigiendo. Y en tercer lugar, una vez que ya atendemos esos dos cuestionamientos iniciales y no tenemos un resultado y el paciente persiste con la molestia, lo ideal sería iniciar una investigación, es decir, saber exactamente qué puede estar pasando en el estómago. Y esto se debe a que el estómago es uno de los órganos que cuando se llega a presentar una enfermedad se presentan de manera muy agresiva, siendo en la actualidad el cáncer de estómago la peor de ellas y el cáncer de estómago en nuestro país representa una de las primeras 5 causas de mortalidad dentro del cáncer a nivel general. Entonces, por lo tanto, sí, actualmente es una preocupación importante el hecho de que las personas nos estemos automedicando, tomando brebajes, sustancias, test, o inclusive cualquier medicina, inclusive nosotros como doctores, de pronto, pues como nos regalan muestras médicas, pues luego, pues yo creo que tengo gastritis, me tomo el omeprazol, me tomo, etcétera, pero en el tiempo probablemente esa conducta no sea tan adecuada porque al final no tengo un diagnóstico concreto y
Evidentemente el problema es que nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, tengo algo, es una alarma pues, y nosotros lo que hacemos es mitigarla, solamente decir, no, tú tranquilo, no pasa nada, tú come bien y seguimos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante probablemente de esta plática, es hacer cierta conciencia en el sentido de que el paciente debe de acudir con nosotros cuando inclusive ya él solito, intentando corregir ciertas cuestiones de dieta, ciertas cuestiones de estrés, etcétera, no obtiene un resultado positivo y persiste con la molestia. Bueno, en ese sentido, debe de acudir para obtener probablemente una investigación más profunda. Entonces, como ya mencioné, nuestra herramienta primordial no son los laboratorios, no es un ultrasonido, no es una tomografía. ¿Por qué? Porque ellos nos dan otro tipo de información diferente. Los famosos check-ups que actualmente se hacen en muchas personas tienen solamente cierta capacidad para ver enfermedades generales que incluyen otro tipo de órganos, pero no necesariamente evaluan el estómago. No tenemos digamos, un marcador tan específico que nos diga estómago bien, estómago mal, gastritis positiva una cruz, gastritis negativa una cruz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos una herramienta llamada endoscopía, que pues consiste básicamente en introducir una cámara a través de la boca. Esta cámara tiene una pequeña luz, va conectada a una manguera, un equipo grande que nos permite ver por dentro el tubo digestivo. Examinamos desde la boca, la garganta, el esófago, el estómago y las primeras dos porciones del intestino delgado que se llama duodeno. Con este equipo lo que nosotros hacemos primero es ver que la piel del estómago esté normal o se encuentra normal. La mayoría de las personas tenemos cierto grado de gastritis. Se le conoce como gastritis crónica. Y como ya mencionamos previamente, la gastritis es una inflamación del estómago. La definición, como ya también les mencioné la vez anterior, es por biopsia, es histológica, es una inflamación tangible, pero que la mayoría de las personas la percibimos simplemente como un dolor en la boca del estómago. Lo importante también, ya igual mencionamos de este tema de gastritis, es que este dolor no tenga una trascendencia mayor o que la causa de este dolor abdominal sea solamente el ardor, la gastritis, la inflamación, la irritación de la piel del estómago llamada mucosa gástrica y que no se deba a alguna cuestión más importante, fuerte o peligrosa, como lo puede ser un sangrado digestivo secundario a una úlcera del estómago o una gastritis hemorrágica. Entonces, nosotros los médicos nos encargamos de hacer todo este abordaje de a quién debemos estudiar, a quién no. También mencionamos que la mayoría de las gastritis es un problema adquirido, es un problema donde los bebés no nacen con gastritis. Ya esto nos lo sabrá la doctora Monroy, pero en general las personas no nacemos con el estómago lastimado, sino que esto es una consecuencia de evidentemente hábitos de alimentación, de estrés y de algunas otras cosas que nos llegan a agredir el estómago, como lo es el exceso de medicamentos, sobre todo los que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, así como otras medicinas que ya detectamos y sabemos que son de entrada agresivas para el cuerpo. En general, cuando combinamos esto durante cierto tiempo, es lo que genera que se rompa la barrera de equilibrio que hay en el estómago, el cual normalmente tiene, por una parte, el ácido clorhídrico, que mencionamos que es un factor agresivo pero protector, y por otro lado un factor defensivo que es el moco gástrico. Cuando este equilibrio se rompe a favor de él que daña, que en este caso es el ácido o el propio efecto del medicamento, la sustancia que estamos ingiriendo, en ese momento empiezan los datos de inflamación, de irritación y por lo tanto de gastritis. Entonces, bueno, esta gastritis tenemos nosotros que inicialmente intentar corregir estos digamos, medidas dietéticas para tratar de ver si con eso es suficiente de que ya no haya ningún dato o se elimine la molestia. Esto sucede afortunadamente en la mayoría de los casos y es parte del tratamiento. Sin embargo, hay otro grupo de personas donde ya, aún haciendo estas medidas de corrección de la dieta, pues simplemente no mejora. Además, tampoco es algo malo decir que el tratamiento empírico, que significa de pronto el tomar antiácidos o tomar ciertas sustancias, el tomar ciertos medicamentos sea malo. El problema es el tiempo, el problema es que tal vez ya
yo no tomé esa medicina o ese medicamento un día, 2 días o una semana, sino que ya lo tomo como parte de mi vida de manera recurrente. Y en ese momento ya se convierte en algo nocivo. No solamente porque esos medicamentos tienen efectos secundarios en nuestro cuerpo, que no hemos tomado en cuenta, sino además porque también, digamos, tenemos que tener una justificación para un tratamiento de mucho tiempo. Entonces, esas son las dos cosas por las cuales el tomar medicamentos de manera empírica no es que esté crucificable, sino el problema radica específicamente en cuánto tiempo lo voy a tomar y cuál es la razón verdadera para ello. Entonces, los médicos nos encargamos de tratar de ver o de limitar no solamente ese consumo, sino cuando está justificado, poder demostrar por qué lo estamos haciendo. Y para eso también mencionamos que parte del abordaje del diagnóstico tiene que ver con una herramienta que ya mencionamos en otras ocasiones y que se llama endoscopía. La endoscopía es un procedimiento que mucha gente le ha tenido miedo por décadas, desde que se inventó, porque consiste en meter un tubo por la boca, un tubo que tiene una cámara, la cual va conectada a una televisión, y nosotros podemos ver por dentro al paciente. Entonces, mucha gente cuando le habla de hacer una endoscopía, inmediatamente pues se ponen muy mal en el término de que les da miedo. Y bueno, es algo normal porque pues el que te metan un tubo por la boca no es algo tan sencillo. Solamente que la cuestión es saber que es un tubo que es flexible, que es como un plástico, que no mide más allá de 1 centímetro y que inclusive en bebés es más pequeño todavía, y que lo hacemos bajo una sedación, que también igual la palabra anestesia también genera muchísimas dudas, muchísimos problemas, porque en realidad en la vida real pues es una sedación, es un sedante el que se aplica al paciente para que pueda tolerar el estudio de manera adecuada, y la endoscopia normal es un procedimiento que no dura más allá de 10 a 15 minutos y que nosotros revisamos perfectamente el estómago, si es necesario tomamos muestras del mismo para documentar el daño, que en este caso puede ser una úlcera, una erosión, y ya con eso tenemos una evidencia de lo que estamos viendo. También el resultado es inmediato porque lo estamos viendo en un momento, y en caso de tomar alguna muestra, pues esperamos el resultado para poder ofrecer un tratamiento. También hablamos un poco del tema del Helicobacter, al cual ya dedicaremos en algún momento algunas charlas para hablar un poco más de esta bacteria. Sin embargo, el Helicobacter hoy en día en general podemos decir que es una bacteria muy común en la población, que está presente en 8 de cada 10 personas en México, y que hoy en día, si bien es una bacteria compleja, una bacteria que está relacionada con problemas serios en las personas, no es una bacteria como antes, que siempre la relacionábamos con el cáncer y que le tenemos mucho temor y que no sé qué. Hoy en día no es así. Hoy en día ya es una bacteria perfectamente identificada que sí está relacionada con la gastritis, que la llega a causar, sobre todo la persistencia de la gastritis crónica, porque también mencionamos que cuando la gastritis persiste, cuando tenemos una persona que todo el tiempo está con dolor, 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 y se irrita el estómago, bueno, llega un momento en que esta gastritis aguda se convierte en crónica, y de ahí, si tenemos además Helicobacter, pues por supuesto que eso puede evolucionar en un momento dado a una enfermedad más grave que inclusive puede desencadenar en un cáncer de estómago, que eso sí sabemos que es una causa muy, muy grave de la enfermedad, es una consecuencia ya final de este problema de gastritis en general. Y bueno, los pacientes, pues evidentemente ninguno quisiéramos llegar a ese lugar. El problema radica en que la mayoría de las personas pensamos que tenemos colitis y gastritis. Ese es un gran problema. O sea, toda la gente que tiene dolor abdominal o ardor, decimos, tengo gastritis, doctor, tengo colitis. O sea, ya vienes hasta con el diagnóstico. Inclusive te hace pensar, bueno, pues no vengas conmigo. Pues si tú ya sabes qué tienes, pues adelante, ¿no? Pues no. El problema es que se requiere, y esa es la duda real del paciente. O sea, el paciente debe de venir pensando, decir, ok, bueno, yo ya sé que tengo dolores, molestias, a lo cual yo llamo gastritis y colitis, pero sí me gustaría pues estar seguro de que tengo eso, y descartar que no tenga algo adicional, algo más grave. Entonces, ahí es donde actuamos los médicos. Nuestro trabajo es descartar que no exista una progresión de la enfermedad y que efectivamente estos dolores se deban a esa famosa gastritis, y si es así, dar un tratamiento. Entonces, ya hablamos de la definición, ya hablamos un poco de las causas, también hemos hablado de lo que hacemos para hacer el diagnóstico,
Y finalmente, bueno, hablaremos del tratamiento. El tratamiento de la gastritis, en general, la medida número uno es la corrección de los alimentos, la dieta, que tiene que ver con el evitar cierto grupo de alimentos, que ya ahí Claudia nos hablará mucho más específico de los alimentos que tienen que evitar. Pero de entrada, suena lógico pensar que el hablar de un mole con pollo tiene una mayor agresividad comparada con un cóctel de frutas. Por supuesto que sí. Lo mismo sucedería con un pozole, con chile, comparado probablemente con una pechuga asada. Entonces, esta lógica que tenemos las personas para decir, bueno, esto suena más agresivo que esto, es, o más bien no es tan distinta a lo que hacemos los médicos cuando damos algún tipo de recomendación a las personas de qué comer o qué no comer. Bueno, básicamente lo primero es tratar de evaluar la agresión de ese alimento. Los alimentos que tienen muchos condimentos, que tienen muchos extractos, muchas especias, parecen intentar ser más agresivos que aquellos que son más secos, que son más simples, que son asados, que son cocidos. Entonces, por lo tanto, dentro de todo este espectro de millones de alimentos de todo el planeta, tendríamos que acercarnos a los alimentos menos agresivos, más simples, cocidos o probablemente asados, y alejarnos de las cosas condimentadas, las cosas que pueden generarnos mayor problema a mediano y largo plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es no automedicarse, porque la medicación no es como la mejor herramienta. Claro que ocasionalmente, ¿en quién puede ser bueno medicarse? Primero, la persona que ya se conoce, la que ya tiene el diagnóstico confirmado, que en este momento está en una reunión, tiene el dolor en la boca del estómago, sabe que está bajo un periodo de estrés importante y en la mañana consumió alimentos con mucho irritante. Bueno, esta persona probablemente el que consuma algún tipo de antiácido no está mal, está justificado, y siempre y cuando esta enfermedad no le dure más allá de unas horas o probablemente 1 o 2 días, está perfecto, no hay problema. El problema radicaría que esta misma persona tomara este medicamento frecuentemente en toda la semana y que argumente que siempre está estresado, siempre come mal, etcétera. Entonces ahí ya se convierte en principios de una enfermedad. Eso es lo más importante. La gastritis es una enfermedad cuando ya se vuelve recurrente. Eso pienso que es la segunda parte del tratamiento. Tenemos que evitar esta recurrencia, y una manera de combatirla tiene que ver con la identificación, primero, de los alimentos, segundo, del estrés que estoy manejando, y tercero, de la cantidad de medicamentos que yo normalmente utilizo cuando yo argumento o pienso que tengo gastritis. Y finalmente, ya con estos tratamientos, digamos, que se pueden hacer por cualquier paciente en casa, viene la parte del médico. La parte del médico, pues es que acudan con nosotros, nosotros hagamos pues directamente un abordaje para poder diagnosticar perfectamente la enfermedad, y finalmente con esto podamos descartar que no tenga alguna parte más grave, un aspecto más grave de la enfermedad, como ya mencioné, que puede ser una úlcera o puede ser inclusive una úlcera reventada cuando el paciente presenta vómito con sangre, evacuación negra, alguna cuestión más grave. Y con esto ya podemos tener, digámoslo así, un diagnóstico mucho más preciso. Entonces, mi recomendación es que si ustedes tienen un dolor abdominal, ardor o un síntoma que persiste en el tiempo de manera constante, vale la pena que acudan con su médico. No es malo que acudan directamente de manera inicial, inclusive con el médico general, para que les oriente de manera inicial de las medidas generales, inclusive con iniciar un tratamiento. ¿Cuándo acudir con el especialista? Yo sugiero que esto sea cuando ya la recurrencia cada vez es más importante, o cuando ya se presentan los signos de alarma que hablamos la vez anterior, que tendrían que ver un poco con esta evidencia de evacuar negro, con la presencia de vómito con sangre, con el perder peso de manera injustificada, con el presentar fiebres, con el presentar un dolor más fuerte de lo normal, o cuando yo ya requiero mucho más medicina para aliviar ese dolor. Cuando ya sucede todo esto, vale la pena mejor acudir con el especialista para que nosotros podamos determinar qué está pasando, y ya con esto podamos ofrecer un diagnóstico oportuno. Entonces, bueno, espero que les haya agradado la información. Los invito a que nos vayan siguiendo en nuestras redes sociales de Gastromedics, en Facebook, en YouTube, en nuestra página de internet. Y bueno, cualquier duda también igual que nos las envíen, porque vamos a hacer en unas semanas como un panel de preguntas y respuestas
mitos acerca de la enfermedad y bueno, cualquier duda la vamos a tratar de resolver ahí. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches.